Nos acompaña Manuel Chuquillanqui, abogado del Gabinete del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, podemos decir que hoy, viernes 20 de octubre, tenemos ya la primera norma oficial de la reforma electoral. Ha sido publicada en el Diario El Peruano y tiene que ver con el cronograma. Así es. Bueno, como sabemos, se han presentado hasta el momento 7 dictámenes que ha elaborado la Comisión de Constitución y Reglamento. Y bueno, de ellos, en un principio habían 2 autógrafas que habían sido ya votadas por el Congreso de la República. Uno que trataba sobre la intangibilidad de las normas electorales y un segundo que trataba temas de cronograma. Ambas normas fueron observadas por el Poder Ejecutivo y bueno, la de cronograma ayer fue ya votada por el Congreso de la República, allanándose a las observaciones que había realizado el Ejecutivo, y ha sido publicada felizmente hoy, ¿no? Con esto el cronograma electoral estaría modificado. Claro, ¿cómo queda ese cronograma electoral en la actualidad y cuáles han sido estas modificaciones a las que ha respondido justamente el Congreso, las modificaciones, ojo, planteadas, o las observaciones, ojo, planteadas por el Ejecutivo? Claro, para empezar hay que tener en cuenta que el cronograma electoral que estaba proponiendo el Congreso de la República era uno un tanto más ampliado, es decir, le daba un espacio un poco más grande a los organismos electorales para que pudieran cumplir las funciones que le encarga la Constitución. En ese sentido, el plazo que más se ha ampliado y con el que inicia el cronograma es el cierre del padrón electoral, que bajo las reglas que nos está dando esta nueva ley tendría que cerrar el 22 de este mes, ¿no? 350 días antes de la elección, que es una regla solamente para esta elección, las elecciones regionales y municipales 2018. Lo normal va a ser que cierre 365 días antes, ¿no? Ahora, el Ejecutivo, en la observación que realiza, no cuestiona los plazos del cronograma. Cuestiona básicamente 2 cosas, ¿no? La primera de ellas tenía que ver con la inscripción de los candidatos. Esto quiere decir con la entrega física de la información de los candidatos, ¿no? Esto generaba un problema en cuanto a transparencia y a la eficiencia que podía tener los jurados electorales especiales al momento de procesar toda esta información. Tenemos que recordar que son 115.000 los candidatos que aproximadamente tendrían que participar en las elecciones regionales y municipales. Esa es una primera observación que hace el Ejecutivo, ¿no? Y la segunda observación tiene que ver con el plazo que tienen los candidatos o ciudadanos para apelar a las tachas que pudieran suceder, ¿no? El dictamen original, la autógrafa original, les daba un plazo de 24 horas, que podría ser un plazo un tanto reducido para poder contestar una apelación. Entonces, lo que ha hecho el Pleno es allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo y, en primer lugar, ha retirado la mención a la entrega física. Es decir, todo estaría bajo las reglas de entrega de información de candidatos que se usan actualmente. Y en cuanto al plazo de 24 horas, lo ha extendido a 3 días. Por supuesto. Ahora, la publicación de la norma tiene que ver exclusivamente con el cronograma, ¿no? La observación que se ha hecho sobre la intangibilidad aún no ha sido respondida. Así es, ¿no? La única observación que ha sido tocada y que ha sido resuelta por el Congreso de la República ha sido la referida al cronograma electoral, ¿no? La otra observación que realizó el Ejecutivo sobre la intangibilidad de normas electorales no ha sido tocada todavía en el Congreso de la República. Y un poco para explicar de qué cosa va la observación, el Ejecutivo lo que observa es que se extienda esta prohibición de reforma a las reglas electorales a los reglamentos, ¿no? Porque señala que atentaría contra la autonomía reglamentaria que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esto teniendo en cuenta de que en un proceso electoral pueden producirse distintas situaciones que requieren una acción rápida del Jurado Nacional de Elecciones, lo que podría, en algún caso, implicar la expedición de un reglamento dentro del proceso. Y hace necesaria esta flexibilidad que no debería quedar de lado. Ojo, para hacer también un resumen sobre lo que viene pasando, ¿no? Hasta la fecha, la Comisión de Constitución ha elaborado 7 dictámenes, ¿no? Estamos repitiendo, como al inicio dijimos, ¿no? Lo que vemos ahora es recién la promulgación de la primera norma de la reforma electoral que tiene que ver con el cronograma, luego la intangibilidad, y los otros dictámenes tienen que ver, ojo, con, lo voy a
a enunciar el financiamiento de partidos políticos, el fortalecimiento de organizaciones políticas con la eliminación de los movimientos locales y provinciales, la democracia interna y recientemente sobre la ley de elecciones regionales, ¿no? Lo que se ha buscado es elevar el porcentaje de votos para ganar en primera vuelta en una elección regional de 30 a 40%, así como además permitir, ¿no?, que las personas nacidas en un departamento o en una región puedan postular a los cargos de gobernador, vicegobernador y consejero regional. Así es. Como lo has mencionado, son 7 los dictámenes que han sido propuestos por la Comisión de Constitución. 2 de ellos son autógrafas, una que está observada, que es la de intangibilidad, una que ya es ley, la de cronograma. Luego tenemos la de financiamiento, que fue aprobada en primera votación, me parece el 4 de octubre, ¿no? Está pendiente de una segunda votación. Y luego tenemos otros dictámenes que todavía no han sido tocados en el Pleno, que son el tema de fortalecimiento de partidos políticos, que básicamente lo que hace es eliminar a las organizaciones políticas locales, ¿no? Tenemos el dictamen de democracia interna, en el cual en realidad no hay un cambio sobre el status quo que tenemos actualmente, ¿no? Como ustedes saben, en el código, el Jurado Nacional de Elecciones proponía de que los organismos electorales participaran de la democracia interna, los 3 dentro de sus funciones. Esa es una propuesta que no ha sido recogida, ¿no? Y que por lo menos en el dictamen que se ha presentado al Pleno del Congreso mantienen esta participación de forma facultativa, ¿no? Y finalmente sí está el requisito. Hay 2 temas referidos a las elecciones regionales, ¿no? El primero está el requisito para poder ser candidato, que ya no solamente tiene que ver con que una persona resida un tiempo en una región o una localidad, sino también le permite participar a las personas que han nacido en la localidad. Y luego está el aumento de la valla para poder, el aumento de la cantidad de votos necesarios para poder alcanzar el sillón regional, de 30 a 40%, ¿no? Ambas propuestas tienen ciertos efectos, ¿no? El primero, que tiene que ver con el requisito para ser candidato, el nacido, es de que no necesariamente una persona que ha nacido tiene un vínculo estrecho con la localidad a la cual... y el conocimiento de la realidad y la problemática del lugar, ¿no? Que lo conversamos el día de ayer en una entrevista, así como también, ojo, es una oportunidad para aquellas personas que quizá en algún momento dejaron un lugar, ¿no? Este lugar donde nacieron, se han formado, tienen la vocación, ¿no?, la preparación y quisieran regresar para hacerlo. Exactamente, ¿no? O sea, les da esa oportunidad, pero también hay que tener en cuenta que existe esta desventaja, ¿no? Y en cuanto al aumento del número de votos, el porcentaje de votos de 30 a 40%, claro, se ha justificado la propuesta aduciendo un aumento de la legitimidad, digamos, de inicio que podría tener el gobierno regional, pero de gobernabilidad. Hay que también tener en cuenta de que son muy pocas las regiones en las que alcanzan un porcentaje de 40% en la primera vuelta, ¿no? Me parece que solamente son 3 o 4 regiones en las elecciones anteriores. Claro, como precedente, digamos, para saber lo que vendría luego. Exactamente, entonces esto quiere decir que va a haber un mayor número de regiones en las cuales se va a realizar segundas vueltas, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer esa numeración de dictámenes y conocer el estado de cada uno de ellos? Creo que es importante la reflexión, Emanuel, de cuánto se ha avanzado, ¿no? Y realmente, ¿dónde está la voluntad de finalmente llevar a cabo la reforma? Bueno, como saben, el jurado ha venido impulsando el Código Electoral como una propuesta de reforma integral, ¿no? Y la reforma integral es importante en tanto te permite tener un panorama global de todos los ítems que estás modificando. Y todos los actores, por supuesto. Exactamente, es todo un sistema, ¿no? Y las leyes, ¿no? Claro, si cambias una parte del sistema, vas a requerir ajustes en otra. O sea, al hacerla de forma parcial, si bien es cierto, se puede seguir el espíritu de una reforma sistemática y global, el problema es de que a veces se puede perder de vista qué cosa es lo que se está cambiando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos parecía interesante y muy importante de parte del código es de que trataba temas que son muy importantes de forma conjunta, ¿no? Esto es democracia interna, financiamiento de los partidos políticos. Que son una cadena. Que son una cadena y que son, me parece, lo más importante y nuclear, ¿no? Esos son temas que, si bien es cierto, hay avances y se han venido tratando, todavía no han agotado la discusión. Por ejemplo, el tema de democracia interna, en el cual se mantiene básicamente lo que existe o que actualmente. podrían ser aprobados sin ningún tipo de modificación. Exactamente, sí. ¿No? Sin responder a las sugerencias, pues, de los entes electorales, la sociedad civil, ¿no? Que además, justamente a propósito de la democracia interna y el fortalecimiento de partidos, demandan, ¿no?, ese tipo de modificaciones. Exactamente. O ajustes. Es importante recordar que uno de los elementos muy importantes para un proceso electoral exitoso es justamente la transparencia, ¿no?
No solamente la información de los candidatos, sino también de la información financiera de los partidos políticos para poder conocer cómo es que desarrollan las campañas electorales, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, la norma que ha sido aprobada en primera votación sobre financiamiento, si bien es cierto, te pone algunas reglas que son bastante claras en cuanto al financiamiento, mantiene algunas que sabemos no han tenido mucho éxito, como es el caso de las sanciones, en las cuales solamente mantiene las multas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con las sanciones políticas? Exactamente, ¿no? Nosotros en el código habíamos propuesto que se incluyan sanciones políticas para de alguna forma hacer más efectivo estas reglas sobre financiamiento, ¿no? Nosotros sí proponíamos la suspensión en caso una organización política haya cometido una infracción y no subsanara la misma, y la cancelación en caso cometiera una infracción muy grave en un lapso de 2 años, por ejemplo, ¿no? Esto no ha sido recogido en la propuesta que fue aprobada por el Pleno en primera votación, y se mantienen solamente las sanciones de multa, ¿no? Que nos parece un tema que tal vez debería ser revisado en esta segunda votación, ¿no? Claro, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Porque si bien algunos dictámenes están avanzando, normas ya están siendo promulgadas, ¿no? Como la del cronograma, hay todavía temas que podrían ser ajustables, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Como mencionaba hace un momento, con respecto al tema de financiamiento, podríamos hablar un poco de las sanciones, ¿no? Se podría incluso revisar el tema de la capacidad de fiscalización de OMPE, en tanto ahora existe un nuevo personaje dentro del esquema de financiamiento, que es el representante de campaña de cada uno de los candidatos, ¿no? Se podría ver ese punto. Tomar esa delantera incluso antes de las observaciones que podrían venir más adelante. Claro, o sea, es incluso es importante que todo ese proceso de reforma sea un proceso de reforma consensuado, no solamente dentro del Congreso de la República, ¿no? Sino que también se recojan el sentimiento, el sentir de la población en general, ¿no? Las necesidades que tiene la democracia, una democracia del siglo XXI, ¿no? Y de especialistas en materia electoral, porque el año pasado, ¿no?, la misión de observadores electorales de la Unión Europea hizo una serie de recomendaciones justamente en base a la reforma electoral que han sido incluidas en el Código Electoral y que ahora, pues luego de más de un año, ¿no?, regresa la jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, Renate Weber, y le quiere hacer seguimiento también a lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y se está elaborando un informe. Sí, entiendo que la Unión Europea está haciendo un informe de seguimiento de las recomendaciones que realizó durante las elecciones generales del 2016, ¿no? Ellos están trabajando todavía en ellas, pero es claro de que ha sido y es complicado llevar a cabo una reforma integral en la forma de un código, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene una gran cantidad de artículos. Pero creemos, en combinación con el tiempo, que no está a favor. Exactamente, ¿no? Teniendo en cuenta además que las elecciones regionales y municipales en principio se tendrían que convocar en enero del próximo año. Entonces no hay un espacio, un margen de tiempo muy amplio para un debate sobre todos los temas y tópicos que toca el Código Electoral. El debate se va a mezclar ya con la ejecución. Exactamente, con el proceso mismo, ¿no? Pero es importante, a pesar de que tal vez no se pueda debatir una reforma integral y completa en el código, tal vez sí tomar en consideración las propuestas que se estaban incluyendo allí, ¿no? Teniendo en cuenta además y recordando de que el proyecto de código electoral fue presentado al Congreso de la República después de haber recibido muchos comentarios de parte de la ciudadanía en general y de congresistas, también de organizaciones de la sociedad civil. Consenso nacional, ¿no? Digamos que hemos recibido una gran cantidad de comentarios. De diferentes actores, de todos los involucrados. Ahora, la señora Weber se ha quedado sorprendida porque ella mencionaba pues que el año pasado había mucho entusiasmo, ¿no?, de parte de nuestros legisladores, que son quienes finalmente están decidiendo qué reformas se van a llevar a cabo dentro de un supuesto código. Bueno, no existe el código aún, y que ese entusiasmo se ha perdido en el tiempo. Sí, digamos, lo que hay que entender también es de que justamente después de las elecciones generales ha habido un cambio en el legislativo, ¿no? Entonces ha habido un periodo de ajuste, un periodo de transición en el cual pues algunas cosas que tomaban impulso durante el año anterior, durante la elección anterior, tal vez han dejado un poco de lado justamente por este periodo de ajuste, ¿no? Pero sí creemos de que, o sea, confiamos en que el legislativo vaya a continuar con esta reforma, de que entendemos de que esto de tomar los temas uno por uno ha sido justamente por la proximidad de la elección. Pero confiamos también, como también confía la señora Weber, en que para las elecciones del 2021 podremos contar pues ya con una legislación moderna y unificada, esperemos dentro de un código electoral. Por supuesto. Bueno, y con eso terminamos sin duda
como bien dices, la confianza tiene que estar por delante, ¿no? Al lado de no solo la voluntad, sino la decisión política. Así es, ¿no? Una vez más, el proceso de reforma electoral es un proceso de consensos, ¿no? Es un proceso en el que todos los actores tienen que estar de acuerdo y finalmente las personas que van a llevar y ejecutar este cambio, por lo menos a nivel legislativo, son las personas que están, nuestros congresistas, nuestros representantes en el Parlamento, ¿no? Entonces tiene que haber un gran consenso sobre ello. Recepcionando obviamente las ideas que desde la sociedad civil, desde los organismos electorales les podamos dar, ¿no? Porque una vez más son las reglas que gobiernan nuestra democracia, ¿no? Por supuesto, y hay que fortalecerla. Exactamente. Tenemos una gran necesidad de aquello. Muchísimas gracias, Manuel, gracias a ti, por habernos acompañado. Hemos conversado con Manuel Chuquillanqui, abogado del Gabinete del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa, no se mueva, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.